Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertón hacia el Poder. Quiero darle la bienvenida de esta forma a nuestro invitado, el doctor René Santizo Fión. Él es médico y cirujano con especialidad en otorrinolaringología y está hoy con nosotros, no como médico, sino como autor del libro Desde el umbral de la muerte, donde él narra en este libro su experiencia cercana a la misma. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias. Para mí realmente es un gusto y un honor estar nuevamente aquí en estas cabinas con los compañeros, amigos y sus radioescuchas. Muchas gracias. Esto que le sucedió a usted, entiendo que es un infarto. ¿O qué fue lo que lo llevó a usted a estar en el umbral de la muerte? Bueno, fueron dos ocasiones especiales. La primera fue un accidente de aviación en el año de 1994. Yo estaba estudiando en México y venimos a Guatemala en vacaciones y decidimos irnos en avioneta a Cobán. Y había una tormenta muy fuerte, no se miraba absolutamente nada y chocamos contra una montaña. Esa fue la primera vez. ¿Murió alguien de los que iban ahí? No, iba el piloto, iba mi esposa, mi hijo grande y yo, todos los cuatro. Pero gracias a Dios todos salimos vivos, lastimados, heridos y politraumatizados, pero bien. Pero en un momento determinado de ese accidente sentí lo que escribí en el libro. Básicamente, un resumen es lo que uno se mira desde arriba, siente una paz inefable, realmente pasa la vida en un instante y siente uno, he estado buscando las palabras durante 15 años para tratar de describirlo. Entonces, le puedo decir que es una experiencia inefable, inexplicable, incomprensible, una sensación de unión con el todo, como dice Jung, que es una sensación oceánica, o como dice Einstein, que es una conexión con el cosmos, o una sensación, no sé, con el todo, tal vez es la palabra. Pero fíjese que una de las literaturas que encontré donde más se revela lo que uno siente es la historia de Íñigo de Loyola, Ignacio Loyola, cuando él narra su sensación mística, digamos así. Y él dice que lo que sintió es una interconexión de la verdad. Yo creo que eso es lo que más se acerca a lo que uno siente ahí. Entonces ahí la pregunta que sigue es ¿qué es la verdad? Pero la primera ocasión cuando tuve el accidente de aviación yo sentí que había sido efectos del golpe, como soy médico por supuesto y soy cirujano también, efecto del trauma cerebral, la conmoción cerebral, la contusión cerebral, y eso me había hecho ver cosas, pensé yo. Pero 10 años después me dio un infarto y ahí es cuando ya vuelvo a sentir lo mismo, bueno, no lo mismo pero parecido. Y cuando me veo desde arriba, tirado en el balcón de mi casa, en mi cuarto, sangrando por la boca y desmayado, digamos así, después del infarto, comienzo a recordarme de lo que había pasado 10 años antes. Comienzo a reflexionar cuando estoy viendo mi cuerpo tirado desde arriba. Como me acuerdo muy separado bien. Usted de su cuerpo, podía ver su cuerpo en esas condiciones moribundas, digamos. Sí, ajá. Porque me acuerdo muy bien de una imagen que ha visto las películas cuando está lloviendo y ponen la cámara desde arriba y uno está viendo cómo llueve hacia abajo, digo aquel, pero viendo como en una forma centrípeta. Como en cono, como en cono, así se mira. Y uno se mira tirado ahí. Lo que pasa es que uno no sabe que está tirado ahí, uno realmente siente como que se siente conmocionado y comienza a ver un cuerpo tirado que uno no sabe que es el de uno. Hasta que uno comienza, en cierta forma, a analizarlo, digamos así, tal vez es la palabra, se da cuenta que es uno. Entonces uno comienza a escuchar lo que están hablando los demás. Comienza uno a tener percepciones sensoriales, pero sin los sentidos tradicionales. Entonces uno está viendo sin los ojos, está escuchando sin los oídos, está percibiendo sin las sensaciones normales que percibe uno como un cuerpo humano, pues. Y tiene acceso a toda la información. Pues algo así. Puede ver el entorno, puede percibir el entorno, sí, sentir el entorno, adivinar el entorno, digámoslo así. Sí, porque fíjese que yo, después del accidente de la aviación, 5 años después, regresé al sitio de accidente a agradecer a las personas que nos habían sacado ahí, cargados de una montaña inaccesible por vía terrestre. Entonces las personas del lugar nos sacaron con los bomberos de ese lugar 12 horas después.
Y en ese periodo de transición entre el occidente y lo que nos sacaron, yo estaba en periodo de conciencia, inconsciencia, choqueado, hipotérmico, hipovolémico y muchas cosas más. Tengo heridas en el cuello, heridas en la frente, heridas por todos lados, politraumatismo. Pero cuando regresé, yo no sabía, cuando comenzamos a buscar el lugar del accidente, como en Cubán hay tanto accidente de avionetas. Entonces, por eso es que recomiendan hasta cierta hora volar y si no, no hacerlo para evitar ese tipo de... Exacto, entonces había tantos accidentes y no sabíamos dónde había sido el accidente específicamente, comenzamos como a adivinar y a tantear con el guía que nos llevaba ahí, porque aparte hablan otro idioma, ¿va? Hablan quechí y pocom y otros idiomas ahí que no comprendía. Pero cuando íbamos llegando al lugar del accidente, como que ya conocía yo todo, ¿va? Entonces pasé de ser el guiado al guía. Entonces les dije, ¿saben qué? El accidente fue allá, a nosotros nos llevaron para allá y el piloto había ido a otra área diferente. Y entonces les comencé yo a explicar todo, cómo estaba distribuida el área, como se dice que uno conoce algo más que la percepción natural. Pues como no, si está conectado al todo. Pues sí, la verdad que ¿verdad? Esa es la mejor definición que he encontrado, estar conectado con el todo. Esa creo que es la palabra más fácil de entender. Entonces sabía muchas cosas. Entonces me preguntaron ellos a mí, ¿cómo sabes eso? Entonces yo les decía que no sé, pero vamos a ver. Entonces, no sé, pero estoy seguro. Sí, pues no sé, pero ahí está, decía yo. Pero sí, es una sensación realmente especial. Entonces eso lo transforma a uno realmente, ¿va? Uno se da cuenta de lo importante que es la vida, no por saber o tener la creencia que existe un más allá, o la certeza sería la palabra ahora más que antes, que uno como que se arrebata con la vida. Al contrario, uno comienza a apreciar los momentos importantes y relega la parte material por la espiritual. Uno comienza a ver la espiritualidad desde otro punto de vista. Entonces yo le digo a las personas, así como vi mi cuerpo desde arriba, veo la realidad ahora desde otro punto de vista, donde la espiritualidad es lo importante. La religión es importante, por supuesto, pero la religión es un camino a la espiritualidad, y la espiritualidad es lo que une a todo el ser humano. Entonces las investigaciones que hice después me han llevado y motivado a compartirlo, y por eso fue que hice el libro. El libro lo hice principalmente porque quería contarle a mis hijos, y a mis nietos, y a mis bisnietos. Pero después dije, no, yo creo que vale la pena compartirlo con las demás personas, porque realmente es algo importante. Y ojalá yo pudiera tocar a alguien y transmitirle lo que uno siente, ¿va? Que sería fantástico, pero no se puede. Entonces traté la manera de hacer un libro, ya estoy haciendo un segundo libro ahora, donde este conocimiento y este estudio que hice, que como dijo un paciente, es una apología del alma, es una defensa del concepto del alma, pero llevado a la ciencia. Entonces revisé desde las religiones. Usted como médico, la ciencia había sido lo suyo. Eso fue lo que también me hizo dudar la primera vez, ¿verdad? Como yo había estudiado medicina, decía, bueno, la ciencia es lo absoluto y la verdad. Ajá. Pero me hizo tambalear. Después dije, no entiendo cómo la medicina me puede explicar esto. Y tiene que haber una explicación, dije yo. Entonces, en esa sensación hierofánica que le cuento, después, que fue unos 6 meses después, que tuve un sueño realmente, donde tal vez entendí que esa unión con el todo tenía que poderse palpar y ver aquí en la realidad, y que deberíamos de tener una parte para poder... Aquí está la prueba para los que no creen, ¿va? De esa convergencia entre fe y razón, que es lo que puse en el libro, la convergencia entre fe y razón. Pero ¿cómo explicaba algo que ni yo entendía? Interesante. Entonces tuve que comenzar... Fíjese, cuando uno tiene un accidente cerebral, un trauma, isquemia, infarto, lo que sea, hay un síndrome que se llama síndrome de sábana adquirido, en el cual las personas, algunas, ¿va?, desarrollan ciertas capacidades. Unos se vuelven artistas, otros matemáticos, músicos, filósofos. Se mueven cables en el cerebro. Se lo resetean a uno prácticamente. Entonces yo creo que a mí me dio por leer. Entonces comencé a leer así como que obsesivamente, digo yo. Bueno, prácticamente la historia de las religiones, desde Gilgamesh hasta las religiones de ahora, ¿no? Entonces Gilgamesh, egipcios, la Torá, la Biblia, el Corán, las religiones orientales, el Tao, el Confucio, y en fin, todo lo que pude leer. ¿Cuánto coinciden todas ellas, doctor? Yo pienso que coinciden todas en 3 aspectos fundamentales. Tanto así que yo creo que es la religión y la ciencia las que coinciden en 3. Así por lo menos lo que yo percibo. La fe en una divinidad, Dios, Alá, Yahvé, con Brahman o como le quiera poner. O la conciencia universal, digamos. O la teoría del todo verdadera, también física. Porque todo se une también con la ciencia. La esperanza, digamos, del ser, del alma, del nefesh, del ruah, del nafs. Hay tantas definiciones y tantos términos para tratar de establecer algo que hoy no sabemos qué es. Yo le puedo decir, bueno,
desde el punto de vista religioso a lo psicológico es el yo, el ego, el sí mismo, la psique, la esperanza en el ser, digamos. Entonces, esa esperanza del alma, digamos, o de la conciencia, o del ego, o del yo, o de la psique de Aristóteles, o del ánima, o del espíritu, no sé. He encontrado tantas palabras para tratar de definir algo inexpresable, pero ya ahora comencé a investigar una parte más científica, digamos, para poder entenderlo. Entonces, esa parte científica, para mí, representa lo que es la conciencia, pero la conciencia moral. Porque la conciencia en general está aceptado por el mundo médico y el mundo científico, que tenemos muchos animales, ¿verdad? No somos los únicos que tenemos conciencia. Los animales también tienen conciencia, desde las amebas hasta nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Yo creo que es la conciencia moral que se desarrolló más. Entonces, filogenéticamente el lóbulo frontal está más desarrollado que el resto de los animales. Que se nos desarrolla hasta cierta edad, porque no desde chiquitititos no lo tenemos. Es a cierta edad que ya se desarrolla el lóbulo frontal. Por eso es que un niño se puede trepar al filo de una mesa y la mamá, que se le sale el corazón del pecho, dice, te vas a matar, muchachito. Y el niño no está midiendo el peligro, se puede atravesar una calle sin pensar, ese carro viene ahorita hecho la bala y me va a pasar aventando a la fregada y me voy a morir. O sea, eso es parte de lo que nos da el lóbulo frontal. Exacto. Entonces, esa parte racional del lóbulo frontal tiene que ver también con las sensaciones empáticas. Entonces, las células en espejo, la teoría de la mente, están fundamentadas en la empatía. Y esa empatía ahora se sabe que es una conexión entre el lóbulo frontal, los lóbulos del sistema límbico e interconexiones de todo el cerebro. Eso es la conciencia, la interconexión del cerebro con la emisión de ondas electromagnéticas que se pueden medir en el cerebro. Ahora se llaman conectomas. Esos conectomas, que es la moda ahorita del estudio de la neurobiología actual, esos sistemas eléctricos, redes o conexiones entre un lado del cerebro y otro lado del cerebro. La importancia que usemos ambos lados para que estemos mejor conectados con el todo. Exacto. Entonces, esa armonía cerebral, si quiere verlo así, y esa energía producida por el cerebro, esa interconexión de materia y energía, si quiere verlo así, es lo que donde se desarrolla la conciencia. Estoy hablando de neurobiología, ¿no? No estoy hablando ahorita de la parte religiosa, digamos. Entonces, esos estudios de los conectomas cerebrales es lo que nos ha llevado ahorita a elujurar sobre el futuro. Entonces, hay un libro que se llama El futuro de la mente, de Michio Kaku, que es un físico. En el ¿Es cual, japonés o qué? Por el él es apellido. japonés, pero es una personalidad a nivel internacional. Hace programas de física, hace conferencias, hace documentales, en todos lados. Es un chinito de pelo blanco, pelo largo. Es muy famoso el señor. Entonces sacó un libro muy bueno que se llama El futuro de la mente, de Michio Kaku, que por eso lo compré aquí en una librería de aquí de Guatemala. Y él elujura sobre esa capacidad de los conectomas de poder ser información matemática. Y que en un futuro, dice él, se va a poder tomar esa conciencia como información. Y esa conciencia que tenemos se va a poder como, digamos así, es una metáfora, ¿va? Pero como que hubiéramos grabado la música de la Quinta Sinfonía de Beethoven en un disco de vinil. Y ahí está la Quinta Sinfonía. Uh-huh. No están los que tocaron, ni los músicos, ni los instrumentos. Pero está grabado ahí. Entonces, él dice que también se va a poder hacer eso en un futuro. ¿Que vamos a poder grabar? Vamos a poder grabar, dice él, la información de la conciencia desde el punto de vista matemático, e incluso, dice él, que se va a poder, digámosle así, él lo pone así textualmente, se va a poder enviar por rayos láser a otras estrellas o a otros planetas. Eso dice él, no lo digo yo. Lo estoy diciendo lo que él dice en el libro. La página 429 por ahí a hacer. Entonces, es algo interesante realmente. O sea, entonces, para empezarnos a comunicar con otros planetas. Yo creo que hay vida en otros planetas. Sí, definitivamente. Yo creo que estamos, cuando uno comienza, bueno, ahorita estoy leyendo un poquito yo leo un poquito de todo ahora, ¿va? Porque yo leo de teología, leo de filosofía, leo de física, para tratar de entender eso. Entonces, el problema para entender esta situación es que uno tiene que leer de todo, ¿ah? No se puede uno crear... Con la mente abierta, doctor. Con la mente abierta, porque es importantísimo cómo, ahora como le decía, como veo la realidad diferente ahora, es que yo creo que vivimos bajo paradigmas, ¿verdad? Entonces el paradigma de la religión, el paradigma de la filosofía, el paradigma de la ciencia, el paradigma de la sociopolítica, el paradigma del dinero, de las fronteras y de todo lo que se quiera. Entonces bajo eso lo hacemos así para poder sobrevivir en un medio ambiente.
Necesitamos como encasillar o encajonar todas las cosas y como que eso nos dan las reglas o los lineamientos de cómo poder vivir mejor social, culturalmente, sin andarnos matando los unos a los otros. Exactamente. Entonces yo creo que así es. Entonces ahora uno tiene que aprender a, como usted bien dice, leer con la mente abierta. Entonces, libros que yo no había leído y los que leí nunca los entendí en la secundaria, ahora los estoy leyendo por primera vez y los leo desde el punto de vista, digámosle, objetivo, ¿va? No meto el corazón ahí. Trato de leerlo, analizarlo, reflexionar y ver qué aspectos influyen sobre la teoría que yo planteo aquí, digamos. Pero ¿sabe qué creo yo? Que usted cree que está metiendo solo full cabeza y que no trata de meter el corazón. Lamento informarle que es su corazón el que lo está llevando a hacer todo eso, porque yo creo que la verdad, porque vamos a hablar de eso ahorita, de qué es la verdad, dijo usted hace un momentito, porque yo creo que la verdad está altamente el corazón del ser humano más conectado con ella que la mente. Por eso es que deberíamos de tener otro cerebro en el corazón para pensar desde ahí. Es cierto, o sea, incluso ahora la neurobiología, bueno, yo también soy fanático de Damasio, Antonio Damasio se llama, es un neurobiólogo. Pues él dice que realmente no se puede uno pensar sin la emoción, o sea, está conectado, el conectoma del lóbulo frontal con el sistema límbico, la amígdala. Entonces uno no puede pensar sin la emoción es parte de la vida, y lo entiendo. Nos va a ayudar a defendernos de un accidente, del carro que viene a la par, de levantarnos en la mañana, es una cosa que nos hace vivir. Y hoy que iba yo del gimnasio para la casa de regreso, no me lo va a creer, iba pensando justamente en eso, solo que no tan científico ni técnicamente, ¿verdad? Que nosotros estamos co-creando todo lo que está pasando en nuestra vida desde el momento en que tenemos una mente que piensa, que interpreta, que desde ahí está generando una emoción, una forma de sentirse, pero que como no se ha dado cuenta, no hemos caído en cuenta que somos nosotros los fabricantes de todo ese rollo en el interior, que empezamos a justificar todo lo que no nos gusta con que es por culpa de aquel, si no hubiera sido eso qué, si el presidente no sé cuánto, si el jefe no sé qué, si mi marido no sé qué. Entonces queremos siempre poner las cosas afuera, responsabilizar afuera, cuando todo está en nuestro interior. Es lo que justo eso iba. Y yo como me pongo a filosofar yo conmigo y le digo a Dios cosas, ay Señor, a mí se me ocurre ahorita pensar que, y así, ¿es eso que me está usted diciendo? ¿Quiere que le diga cuál es la última teoría física de la conciencia? ¿Cuál? Se llama el observador de la física. Es un experimento que hicieron en 1804 Thomas Young. Y lo que trata de determinar es cómo se comportaban los fotones, que son elementos primarios de la luz, digamos, ¿va? Si era una onda o una partícula. Bueno, para no explicarle todo el experimento, la resolución se llama interpretación de Copenhagen, es física. Ahorita voy a hablar de física. Y la física lo que dice es que el observador, o sea, la conciencia crea la realidad, no es al revés. Entonces, si usted quiere hacer una vida saludable, la va a hacer. Si usted quiere formar un medio ambiente feliz, lo va a hacer. Si usted quiere hacer lo que usted quiera, la ley de la atracción, dicen algunos, esa película de secreto, esas cosas. Que se hizo famoso a través de eso y que tuvo mucho ataque también. Yo creo que es una forma inconsciente de defender nuestro miedo, nuestro deseo de seguir en la zona que conocemos, que se conoce como la zona de comodidad, porque si empezásemos a niveles más gruesos, más fuertes, más grandes, a vivir desde nuestra verdadera esencia, que es la espiritualidad, habría que romper 400,000 paradigmas, desaparecerían muchas cosas porque ya aprenderíamos a vivir desde la mente responsable, el sentir responsable, el actuar responsable, el hablar responsable. Y entonces, si algo no nos está gustando en la película, es como que somos el guionista de la película de mi vida, de Carolina Alcázar, algo no me gusta, hay antagonistas, hay villanos, son mi creación. Entonces, ¿qué tal si me empiezo a ser responsable y empiezo a resolver eso adentro? Y entonces empiezan a desaparecer los papeles antagónicos y los villanos en mi vida y empiezo a ser mucho más testigo de los milagros, de la maravilla y de lo que yo puedo crear: abundancia, salud, prosperidad, paz, bienestar, todo, doctor. Sí, así es. Aunque le voy a decir, es un comentario y una opinión personal. Yo creo que los paradigmas son necesarios. O sea, necesitamos de esos paradigmas. Pero van a romperse. Se pueden romper y uno los puede dejar a un lado. O sea, no son indispensables. La mente va a ir evolucionando. Sí, ahí sería un poco de filosofía, porque yo creo que
Nuestro cerebro, para adaptarse al medio ambiente, necesita esos paradigmas. No son indispensables. Se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden hacer muchas cosas, pero son necesarios para que usted se adapte más fácilmente al medio ambiente. Sí, no. Sí, porque estamos acostumbrados como borreguitos que nos lleven, como que llevamos a alguien que nos va guiando por delante y por detrás, pero que nos van guiando y perdimos la fuerza. Nacimos con la fuerza, pero en la forma, en el sistema que nos educaron, creo que perdimos la verdadera fuerza que tiene el ser humano, que es el amor. Nuestra energía, nuestra creación se llama amor. Sí. Entonces, cuando estamos desde allí generando, podríamos eliminar el planeta con el corazón de una sola persona. Entonces, como creemos que perdimos eso, necesitamos que alguien más, que para mí esos son los paradigmas, que alguien más nos diga por dónde es el camino, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Entonces, se me ocurre a mí. Bueno, fíjese que, la segunda parte de este libro lo voy a enfocar en ese aspecto, porque también comencé a investigar cómo esa conciencia moral se traduce en caridad, empatía, concupiscencia y amor y fraternidad y lo que se quiera. Todas las virtudes. Las 3 virtudes teologales. ¿Cómo aplicar? O sea, aquel día mi hija y mi hijo me preguntaron de que ese libro estaba muy bonito, pero que era un poco difícil de entender. Y yo dije, bueno, entonces voy a hacer un libro donde se entienda. Entonces tengo que ir a lo útil, ¿va? Porque los patojos de ahora, de los del millennium, la edad de los millennials, ¿cómo se llaman? Ellos quieren, aquí está el dinero. Y cambiar a cada rato. Entonces, estoy intentando hacer un libro en el cual la aplicabilidad de la espiritualidad en el día a día. Entonces, ¿cómo vamos? Por ejemplo, ¿la espiritualidad es importante para el ser humano? Sí. La salud física, mental y social es lo que se llama salud hoy por hoy. No solamente la enfermedad. El cuerpo. Entonces la OMS ha dicho eso. Entonces, ese equilibrio entre lo físico, mental y social es sumamente importante. Entonces, si usted tiene una espiritualidad que venimos genéticamente determinados y cerebralmente a tenerlo en la cabeza, lo que hay genes y hay conectones y todo lo demás, entonces eso nos va a servir para tener un equilibrio y ser felices hoy. Entonces, la psicología lo está comenzando a investigar. Se llama mindfulness, se llama psicología positiva, se llama inteligencia emocional. Le ha puesto varios nombres. Como hay muchísimos libros de esos y muy buenos. Cuando yo comienzo a leer y me doy cuenta de que están hablando de lo mismo, solo que aplicado del budismo, digamos, al mindfulness. Pero los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola también son buenos, y la meditación de Buda también es bueno, y en fin. Todos buscan lo mismo. Ese es lo que están haciendo. Cuando uno comienza a analizar y a leer, porque mucha gente comienza a hablar cosas y no lo han leído. Entonces digo yo, bueno, ¿cómo pueden argumentar u opinar sobre algo que no han leído? Incluso cuando comencé yo a investigar esto, comencé como a preguntar, pero me di cuenta que estaba oyendo opiniones. Yo quería encontrar el sentido verdadero de la... Entonces yo leí el Corán, yo leí la Torá, yo leí la Biblia, yo leí los libros de Confucio, el Tao y un montón de más, Gilgamesh, y el libro tibetano de los egipcios, el libro tibetano de los muertos, el libro de los egipcios, todo un montón, para encontrar cuál era el sentido. El sentido que encontré era que eran fundamentalmente historias, metáforas, fábulas, leyendas o como quiera, de sentido moral. Eso es lo que tratan de transmitir, un sentido moral. Eso es lo que usted dice, las virtudes teologales. Sí, porque la fe en Dios, la esperanza en el alma y los códigos de conducta moral. Entonces, los 613 preceptos judíos, más los 10 mandamientos cristianos, más amar al prójimo como a sí mismo, más la senda recta del Islam, más se llama juramento egipcio, pero es lo que ellos dictaban cuando estaban muriendo, que hacían un peso del alma. Era un decálogo. Cuando pesaban el alma con el corazón. Al cuerpo, cuando usted se moría, sí, bajaba una cantidad de peso que es el alma que sale del cuerpo. Entonces, cuando uno va a leer realmente lo que dice, que yo fui a investigar, no solo que lo que me contaron. Entonces, ahí lo que dicen en resumen es un decálogo. Bueno, es un decálogo, pero con 50 enunciados, ¿va? Son como los 613 preceptos judíos del Antiguo Testamento, que eso es, ¿va? Y el Corán es el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, más la historia de Mahoma, porque Mahoma llevó la Biblia al Medio Oriente. Eso fue lo que pasó. Que hayan comenzado con las guerras porque el humano es el responsable de las guerras, no es la religión, ni la filosofía, ni la política, ni nada. Humano. Es uno de hombre. El poder, o sea, son cosas del humano, no es... Cuando estigmatizamos, estoy leyendo hasta el manifiesto comunista de Marx, como filósofo, pues, no estoy promoviendo nada, que estoy leyendo la filosofía de Marx, cómo pensaba él. Y en realidad, si uno lee las teorías económicas y socioeconómicas, en sí son buenas. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica
y hacen otra cosa. ¿Por Porque qué? es el hombre quien lo pone en la práctica. Exactamente. Entonces, Entonces, el factor importante ahí es el hombre, no es la teoría. La teoría puede ser buenas muchas, pero a la hora de ponerla en práctica, eso es lo que pasa. Entonces, esa aplicabilidad de la espiritualidad al día a día es la psicología positiva, la teoría de la mente y el mindfulness y todas esas cosas que se pueden utilizar para ser feliz. Usted quiere ser feliz hoy, tiene que tener un equilibrio en su cabeza entre la fe, la esperanza y la caridad, entre su bienestar físico, mental y social. pero se da cuenta cómo puede ser eso si sobre todo eso estamos queriendo tener la razón. Bueno, es otro. Entonces la felicidad le abrimos no la puerta ni la ventana, le abrimos el portón para que se vaya. Pareciera que la estamos sacando a empujones de nuestra vida. Sí. Con tal de tener la razón, con tal de estar dentro de un grupo, con tal de respetar las creencias o ancestrales o culturales o sociales o dependiendo de la región en la que nacimos, del mundo. Y si uno, Dios mío, no es aquí no se trata de quién tiene la razón. No. Veamos, si lo fuésemos a poner en una balanza, ¿a quién está viendo usted más feliz, más pleno, más sano, más íntegro? ¿A quién? Voltee su mirada hacia ahí y pregúntese cómo le hará este chatío o esta chatía para vivir así. O sea, ¿de qué se deshizo o qué integró para poder tener como... Es que vamos, decía mi papá, no seas como el buey, decía él, que les ponen aquí a los lados, que van jalando las carretas, les ponen unos laterales aquí a los lados para que no se distraigan, no se asusten, no, y van viendo para enfrente nada más, que hasta terminan bajando la cabeza. Decía mi papá también, no sean como los cerdos, que se limitan con ver hacia abajo y solo tragan de lo que está abajo, no piensan que hay algo más. Atrévanse a ver hacia el cielo, a ver las estrellas, a aspirar alto. Ay, Dios mío, eso mi papá no lo repetía y no lo repetía y no lo repetía. Entonces, cuando digo lo de leamos, investiguemos, consensuemos con la mente abierta, y hay cosas que mientras menos información tenemos, más criticamos. Exacto. Bien dice el doctor Haroldo Cabrera Mancio acá, que entiendo que es amigo suyo, dice, nunca la ignorancia fue más atrevida que cuando critica algo que desconoce. Exacto. ¿Verdad? Entonces, todo, le decía yo hace un rato a Judith, tiene un propósito divino, viene envuelto en paquete de regalo, pero nosotros no lo vemos. Exacto. Desde el momento que nos volvemos miopes, porque no coincide con lo que ya nos dijeron, con lo que ya hicimos. Si lo creemos triste, en nuestro caso, porque eso sí es nuestra verdad. Y desde esa disque verdad estamos funcionando. Entonces nos resistimos, sentimos como un agravio, como un ataque, como ahí está loco, este está mal, va directo al infierno, no, Dios mío, perdónalo, se ponen a rezar por uno, porque uno está loco de remate. Y si no, Dios mío, ¿quién estará más loco? Es una buena pregunta. Yo creo que cada que insista nuestra mente, doctor, a querer encasillar en frascos, en cajas o en como le queramos llamar, en sectores, lo que sí debe y lo que no debe ser. Si algo fuese a regir a la humanidad y quisiéramos desaparecer todo, yo propondría que fuese el amor. Así es. Pero el amor incondicional, que son tampoco territorios conocidos y manejados por nosotros, porque lo que se nos enseñó como amor está más que condicionado. Por eso es que yo puedo casarme y divorciarme, por eso es que yo puedo tener una amistad y terminar en guerra con esa amistad, por eso es que yo puedo desearle tanto mal a alguien por el simple hecho que me cae mal, porque no vivo en conexión con el amor. Entonces, hay palabras claves, vitales, que debemos, la filología que estudia eso, el verdadero y real significado de las palabras, para que pudiésemos empezar a hablar, pensar, actuar, sentir, escribir con más propiedad, con más prudencia. Creo que empezaríamos a hacer más silencio. Claro. Y el regalo grande del silencio es que nos deja estar un poquito más atentos a la verdad, a escuchar un poquito más la verdad, a que se vaya bajando el ruido de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros prejuicios.
Y entonces empieza el corazón como que ya se está activando, ya me va a contactar, ya se acordó que yo también tengo un espacio. ¿Cómo representamos el amor, doctor? Con corazoncitos. Si fuéramos a hacer un símbolo, es un corazón. Y es algo que yo he repetido aquí en la radio. ¿Qué pasa? Cuando uno se refiere a sí mismo, que uno dice yo, mí, ¿qué es lo que se toca? Corazón. El corazón. No se toca el cerebro, no se toca el pulmón, no se toca el hígado, se toca el corazón. Cuando está uno en grupo y levanten la mano, o quién va a ir, o quién no sé qué, quién, yo, dice uno, y levanta la mano. Uno no levanta un puño, levanta la mano, usa el dedo índice, que es el dedo del corazón, y dice uno, yo, y levanta. Y resulta que cuando uno mira hacia uno donde está apuntando, es hacia el cielo, y ahí es donde hemos aprendido que está Dios. Entonces, ese yo y este yo, oh, surprise, es el mismo, pero para que le demos paso a esa creencia hay que empezar a portar como tal. Dejar de clasificar, dejar de atacar, dejar de condenar, de rechazar, que necesitamos. ¿Por qué necesitamos leyes, reglas? Porque no nos sabemos hacer responsables. Entonces nos viviríamos atacando como perros y gatos, ¿ves? Exacto. La filosofía dice que lo legal surge cuando lo moral es insuficiente. Entonces, cuando nosotros no tenemos la moralidad suficiente como para comportarnos como debemos, tenemos que responder a las leyes, que pueden ser leyes no morales también. Es otro. Pero fíjese que estoy hablando de la filología y el concepto de las palabras. Una de las primeras preguntas que me hice era, la pregunta era, ¿qué era Dios realmente? Si lo que yo había sentido era Dios o qué era. Ese todo. Ese todo. ¿Era Dios? Bueno, entonces lo que tuve... ¿Qué concluyó? Ah, bueno. ¿En eso está? Sí, bueno, fíjese que esa pregunta fue una de las primeras que me hice yo. Entonces comencé a investigar. Pero le voy a dar 2 tips. Uno, cuando fui con el editor le dije, mira, vengo a platicar con vos para hacer un libro, pero no tengo las palabras para describir lo que tengo que describir. Entonces lo que hice fue buscar palabras de otras personas que hablaran bien, que la gente los respetara para tratar de traducir eso. Y comencé a investigar por todos lados. Incluso una vez iba en un viaje y me senté, yo iba leyendo a Maimónides, el filósofo judío. Y así en resumen, el que iba a la par era un patojo de 21 años, físico nuclear de la NASA, que cuando vio que ya iba leyendo Maimónides, ahí la agarró, o sea, me fui al baño y cuando regresé tenía mi libro en la mano, le dije, mira, devolveme mi libro. Entonces comenzamos a platicar durante 4 horas. Él me mandó a leer la Cábala. Okay. Y entonces, después de haber leído los Vedas, después de haber leído la Cábala y después de haber leído un montón de cosas, el sentido de Dios, la palabra, aparte que es inconcebible, inexpresable y apofático, no se puede describir. Entonces, para que nosotros podamos entender o tratar de entender, tenemos que antropomorfizar, digamos que se lo volvemos una palabra racional de la mente humana para tratar de entenderlo. Para que lo entendamos, ¿va? Porque no se puede. Está más allá de la comprensión, entonces se llama apofático por eso. El concepto apofático de Dios. Entonces, yo le resumiría así, o sea, el Dios teísta de las religiones abrahámicas, más el Dios deísta, digamos, de Spinoza, más el Dios politeísta del hinduismo, más todos los conceptos de Dios, no alcanzan a definir lo que realmente es. Entonces, no podemos concebirlo. Pero la palabra del todo, eso sí. No, porque el todo no es todo. Es filosofía, ¿va? Todo lo que existe... vamos a suponer que existe. Hay cosas que están existiendo que uno ni ve. Mira, pues, y porque uno no ve, cree que no existen, pero sí están. Eso. Todo lo que es. Así es. Entonces, mire, pues, desde el punto de vista físico se lo voy a tratar de... Bueno, como lo entendí yo. Okay. La teoría del todo de la física comprende 4 fuerzas: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Es lo que buscaba Einstein cuando se murió. Y lo siguen buscando todavía, ¿no? Entonces, cuando se junten esas 4 fuerzas, van a llegar al átomo primordial del Big Bang. Y van a entender que es la teoría del todo, surgió todo del universo, de este universo. Pero la teoría del todo del universo, que es la teoría M, concibe infinita cantidad de universos, en infinita cantidad de dimensiones. Ahora, trate de entender qué es el todo. No le da la mente para abarcar todo eso. Jamás. No da la mente. Entonces, la información... quise verlo y no da la mente. Es algo que no tiene fin. Exacto. O sea, tampoco es infinito, ¿no? Entonces, ese concepto verdadero del todo, tal vez sí, tal vez eso es Dios. Pero no vamos a alcanzar nunca a entenderlo.
Realmente, cuando uno comienza a analizarlo como debe ser, en física, digamos, porque es la forma más fácil de entenderlo. Porque si le hablo filosofía, peor. Entonces, mejor física. Entonces, con la física, cuando usted entienda la teoría, fíjese que hay universos según la física que no son las leyes físicas de este universo. Son infinitas cantidad de leyes físicas. Entonces, trate de explicar eso. Y nos damos cuenta de lo poco que somos, ¿no? Claro, terminamos, como le decía yo a Judith hace un rato, siendo un punto, la punta de un alfiler en el vasto universo de universos. Nada. Sí. Y así queremos llevándonos la de que sabemos cosas. Yo cada vez, como le digo a unos amigos, cada vez dudo de todo, ¿no? O sea, yo creo que todo se puede. Pero ¿sabe qué haga? Mejor viva con todo. O sea, acepte, sí. Mejor vivo de torrino. Sí, acepte todo. En lugar de... Sí, lo acepto todo. Nuestra mente es demasiado condicionada. Sí, demasiado limitada. Y todo lo condicionamos. Sí. Entonces yo creo que la aceptación, el asentir, el fluir, el no resistirnos, el no aferrarnos, no apegarnos, hace que fluyamos más en esa energía de creación. Vaya usted a saber cuánto mide, cuánto dura, cuánto llega, hasta dónde. Ahí nos metemos como en esa corriente. Sí. A mí se me ocurre pensar que cuando morimos, que cuando dejamos el cuerpo y la mente, que son limitados, que perecen, o que no tienen capacidad de abarcar todo, o conceptualizar todo, ahí volvemos a ese espacio. Pues eso es lo que ando buscando. Eso es lo que ando tratando de explicar, cómo entiendo. Bueno, todo lo que hemos platicado ahorita se resume en esto. ¿Cómo puede la conciencia ver su cuerpo por lo menos, o el cerebro, si quiere verlo así, desde otro punto de vista? Quiere decir que la conciencia no es materia, ¿va? Tiene que ser algo más. El observador. Y esa dualidad platónica, si quiere verlo así, es el observador. Pero esa conciencia, dice... hay un físico en el libro de este Michio Kaku, no sé si es Ramanujan o Ramachandra, creo que es Ramachandra, que realmente la conciencia universal es lo que dio origen al Big Bang. Entonces, que hablando de física y neurobiología, y ese concepto de conciencia del observador, el observador somos nosotros de la conciencia, ¿va? Nosotros, o sea, usted tiene su observador, que es usted, digamos, yo soy mi observador, digamos. Entonces, yo creo que el suyo y el mío son el mismo al fondo. Al final sí. ¿Verdad? Sí, al final sí. Porque esa conciencia se llega hasta el inicio de los infinitos días de Aristóteles. Pero esa conciencia es lo que creó la realidad del Big Bang, digamos. Física, estoy hablando de física. Entonces, esos conceptos abstractos... Pero nosotros le llamamos Dios. Sí. ¿A esa conciencia? Sí, más fácil. Bueno, más fácil de entender. Eso iba. Cuando usted busca la palabra Dios, en la Cábala por lo menos... Comienza con los antagónicos para llegar al absoluto. O sea, comienza, Dios es hombre y mujer, bueno y malo, día y noche, y todos los antagónicos que se puede imaginar. Eso es Dios. Entonces, ¿Dios qué es? Todo. Porque todo está metido ahí. Pero la diferencia es que no hay positivo, negativo, bueno o malo, solo hay. Es parte de lo mismo. Es como que yo agarre una hoja y quiera solo la parte del filo superior, y al filo de abajo diga, uy, no, guácala, chiche. Si quiero la hoja completa, tengo que agarrar con sus dos filos, con el de arriba y el de abajo, y elegir desde dónde voy, en qué aguas me voy a estar moviendo, si en el de energía liviana, alta, superior, de más luz, o en la energía densa, atorada, donde todo se me complica, está la enfermedad, está la carencia, pero yo tengo todo en mi mano, es mi creación. ¿Sabe cuál concepto es? Bueno, trato de investigar también el concepto de bien y el mal. Realmente, desde la historia bíblica de la manzana y la concepción de la moralidad en el cerebro, lo que crea, así como la realidad, el bien y el mal es el hombre. Porque si usted tiene un terremoto... Lo mismo. Sí. Porque si, por ejemplo, un terremoto es bueno o malo. El terremoto es bueno porque son placas tectónicas que formaron la tierra y formaron los continentes, y aquí surgieron los animales. Desde el punto de vista geológico es importantísimo los movimientos tectónicos y los terremotos. Sin embargo, si se mueve viva la tierra, se mueve y va a causar eso. Y si se mueve alguien va a ser malo. Entonces, ¿quién clasificó lo bueno y lo malo? El hombre. Según su conveniencia. Exacto. Entonces, la modalidad de bueno y malo depende, es relativa como el tiempo y el espacio de Einstein. Relativa al observador, incluso se llama igual, ¿va? La teoría de la relatividad dice que el tiempo y el espacio son relativos al observador. Así lo dijo Einstein. Así le decía yo ayer a una amiga. ¿Qué pasa si estamos fuera en la sala de un quirófano
esperando porque están operando de una gravedad a un ser querido y se tardan 5 horas. Son las 5 horas más eternas de nuestra vida. Por Dios que sí. Versus, ¿qué pasa si estoy con el amor de mi vida? Tenemos 5 horas para estar porque se va, porque no lo voy a ver durante cuánto tiempo, lo que sea. A mí esas 5 horas, mismas 5 horas, se me van a pasar en un abrir y cerrar de ojo. El tiempo no se modificó. Lo que lo modificó fue mi estado, mi ansiedad, mi anhelo, me conviene, no conviene, mi miedo o mi apego, todos los calificativos que uno le pueda poner, sí, es lo que mueve a lo bueno, a lo malo, a lo mucho, a lo poco, a lo me favorece, y es eso, o sea, desde el punto de vista neurobiológico, lo que hace que el tiempo pase más rápido son las emociones, o sea, su conexión de control del medio ambiente, si se influye por la emoción positiva, el tiempo se fue así. Si usted tiene una emoción negativa, entonces eso va a hacer que el tiempo pase más despacio. Entonces tiene que depender de eso. Con el dolor, con el miedo, el enojo, el rechazo, bla, bla, bla. Uy, eso es eterno, es horrible. Sí, entonces yo creo que eso de la relatividad del tiempo y el espacio es similar a la relatividad de la moralidad, digamos. Aunque hay conceptos universales, ¿verdad? Que hay genética universal desde mi punto de vista y epigenética de lo moral, que es el del medio ambiente y lo social. Todo está interconectado ahí, interdimensionado, para poder crear el sujeto y cómo concibe la moralidad. Pero hay principios universales. El principio universal de no dañar al prójimo lo encuentra en todos los textos religiosos de la humanidad, en una forma u otra. Eso fue lo que yo encontré. Yo no leí todo. No, me encanta. Pero los muchos que encontré, o sea, los muchos que revisé, ese es el concepto básico. Claro. No causar daño al prójimo. Ese es el concepto básico. Pero oiga usted esto, ¿cómo pues vamos a hacer eso? Si a quien más daño le hacemos es a nosotros mismos. Sí. Entonces, empecemos una relación más amorosa consigo mismo. Así es, el primer paso es para uno. Cuando ya usted se ama, se valora, se honra, se respeta, se estima todo lo lindo, entonces empieza a desarrollarse en uno la capacidad que todo lo que usted es el otro. Por lo tanto, lo va a respetar, claro, lo va a honrar, lo puede amar, y eso no quiere decir no te separes de mi vida, ni me dejas, ni por amor de Dios. No, es pura codependencia. Entonces, si ahí está, mire qué interesante eso que usted está diciendo. Si está en todo lo que usted leyó, encontró el amor al prójimo. Y el prójimo comienza con uno. Claro. ¿Sí? ¿Quién es el más próximo a mí? ¿Yo? Sí. ¿Qué tal si me ubico más seguidito en los zapatos de mi observador y me doy cuenta cuando estoy hablando qué carita la que debo estar haciendo cuando hablo, qué está diciendo mi lenguaje corporal, qué tono estoy diciendo, ya sea que lo esté usando hacia mí o hacia los demás? Entonces, ese prójimo que soy yo mismo necesita alinearse, centrarse, amarse, para poderse poner con el hermano, con el vecino, a la par. Así es. Verlo como tal, como la película de Avatar. Sí. O sea, poderle decir a alguien, te veo. Y cuando yo a alguien le digo, te veo, es reconozco la luz que hay en ti, y que la luz que hay en ti es la misma luz que hay en mí. Claro. Eso es fundamental, el reconocerse a uno. Decía Aristóteles que el fin último del hombre es la felicidad. ¿La felicidad de quién? De uno. Que la felicidad de uno conlleve la felicidad de los demás es importante, pero fundamental es la relación de uno mismo. Buscar una felicidad a través de la empatía con los demás, por supuesto, porque somos animales sociales. Necesitamos de los demás, claro, para encontrar la felicidad. No podemos vivir solitos, aislados, ser felices. Va a ser un poquito más difícil, creo yo. Pero no imposible, porque yo creo que sí se puede. Pero es más fácil llevarlo con una empatía con otras personas. Claro. Es más fácil, es parte de la psicología y lo que dicen ahora los neurobiólogos, que es importante para estar feliz y para estar sano. Si usted está feliz, va a estar más sano. Si usted está enojado y molesto, va a estar más enfermo. Sí, mire, esos estudios que han hecho de qué es lo que ha hecho que la gente viva más sana y más feliz, no es ni la fama, ni el dinero, ni nada de eso, sino que es la calidad de sus relaciones interpersonales e intrapersonales lo que los lleva a esos estados. Exacto, es diferente la alegría a la felicidad. La felicidad es un estado de equilibrio mental que está uno permanentemente buscando. La alegría es una satisfacción corporal, un orgasmo. Han hecho estudios, cuando la gente se gana la lotería, ¿cuánto tiempo le dura la felicidad? Poco. No pasa ni un año. Ellos van a estar felices. Pierden normalmente, pierden el dinero, muchos, sí. Muchos pierden el dinero. Y neurobiológicamente van a estar contentos, porque no es felicidad, un tiempo. Entonces, lo material le va a dar felicidad, le va a dar alegría, le va a dar bienestar y placer si quiere. Pero no felicidad, es diferente.
El equilibrio mental, físico, social y espiritual, eso es lo que le va a llevar a un equilibrio, que ese equilibrio es lo que le va a dar la felicidad. No el placer, ni la alegría, ni la emoción. La emoción se sube a una montaña rusa y va a estar emocionado ahí bajando por a gran velocidad, pero eso es diferente. Claro que sí. Déjeme hacer una pausa, doctor. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor René Santiso Fión, autor del libro Desde el umbral de la muerte. Nos está contando su propia experiencia, como desde su observador, cómo él puede ver su cuerpo a raíz de este accidente en la avioneta, cómo luego en la siguiente oportunidad cercana a la muerte, es a través de un infarto, puede él enfocar su vida, su interés o su atención en toda esta lectura, en toda esta búsqueda, en todo este aprendizaje que le ha llevado a escribir ese libro, y el que está escribiendo ahora, del que nos va a hablar al regreso. Y también al regreso, doctor, me gustaría que nos compartiera un poco de la mentalidad del Otto René Santiso Fión el durante la búsqueda y el que está ahorita. No sé cuánto ha bajado esa desasosiego por querer encontrar, o si eso va bajando, y cuál es la nueva mirada, como cuando usted vio desde el umbral de la muerte como en forma cónica, de lo ancho a lo angosto, estará ahora ante una nueva postura de ver todo ya bajo una lente, un abanico más grande. Bueno, de todo eso vamos a conversar al regreso. Dudas, comentarios, bienvenidos, por favor. Si desea plantearnos en Facebook, ahí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Si es en mensaje de texto desde su celular, bienvenido al 5025. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestro invitado, el doctor René Santiso Fión, autor del libro Desde el umbral de la muerte, narrándonos su propia experiencia, como ese darse cuenta a él. No sé, doctor, si esa fue su primera vez de darse cuenta de un observador interno, de sí, cómo usted podía haberse separado del cuerpo, o ya había de niño, de adolescente, experimentado algo así. Bueno, en cierto sentido, unas premoniciones había tenido algunas veces, incluso para el accidente de aviación. Si no tuve unas 5 premoniciones, o tuvimos toda la familia 5 premoniciones, no fue ni una. Y a pesar de Dios lo hicieron. Y necios nos subimos a la avioneta, pero ya era demasiado. O sea, cuando lean el libro se van a dar cuenta que yo no sé cómo no hicimos caso, ¿verdad? Era demasiadas veces. Entonces, así como esas veces, antes de esa experiencia y después de esa experiencia, tal vez un poquito más, tenía ciertos sueños premonitorios. No era como ganaste una lotería, porque tampoco es así. Como esa gente me dice, mira, es que vos si puedes ver el futuro, entonces mejor dame el número de la lotería. Así es mi marido. Pero eso no es así. O sea, son ciertas situaciones como un déjà vu, por ejemplo. Es más, yo creo que todos tenemos eso. Lo que pasa es que unos tienen más y otros tienen menos, ¿verdad? Entonces es un fenómeno natural de la mente. Como que estamos divididos en varias partes, y una parte nuestra sí lo puede ver, lo presiente, digamos, o lo es un presentimiento. La ciencia dice que realmente es una premonición en cuanto a las experiencias externas. Y lo que hace la memoria es que se altera el tiempo y el espacio a nivel cerebral y no se confunde, que ya pasó con lo que está pasando. Es lo que dice la neurobiología del déjà vu. Pero el déjà vu, entonces yo digo a todo Dios, cuando el déjà vu se puede comprobar, entonces ¿qué es? Si así yo te digo, mira, se va a caer un edificio con unos aviones mañana y se caen. Casualidad tal vez, pero muchas casualidades ya no es normal. O sea, si hacemos una probabilidad estadística de un efecto placebo son 50%, pero si tienen 90%, eso ya no es estadísticamente significativo para que sea placebo o para que sea casualidad. Entonces yo todavía me quedan muchas dudas que hasta dónde llega la capacidad de la mente humana para poder tener ciertas capacidades que no controlamos ni sabemos. Los sentidos. Entonces, que no estamos atendiendo, que sí tenemos. Y las mamás fíjese en las mamás y en las esposas y todo, tienen un sexto sentido. O sea, hay algo más. Cuando, por ejemplo, uno lo está viendo a otra persona y uno puede voltear a verlo. Han hecho estudios, pero ponen vidrios y otras cosas que ya no se puede sentir. Pero usted haga el experimento en la calle.
Quédesele viendo a muchas personas y se la van a voltear a ver. ¿Por qué? Porque hay algo más. Entonces, ese algo más, algunos neurobiólogos se refieren a la empatía y las células en espejo como una teletransportación de información de mente a mente. Estoy hablando de teletransportación a nivel físico, o sea... como pasaba en Perdidos en el Espacio, ¿cómo era la salida del sí, Doctor Spock? Esos fundamentos, Viaje a las estrellas. Esos fundamentos de las viajes de las estrellas, si leen el libro de Stephen Hawking, yo leí varios de él, entonces está el universo con una cáscara de nuez, la historia del tiempo. Al final de la historia del tiempo, en los últimos párrafos, dice algo así como que y así conoceremos la mente de Dios, refiriéndose a la teoría del todo que acabamos de hablar, que es más que eso, para que tengan una idea de cómo la física lo ve. Pero Stephen Hawking habla mucho de los fenómenos estos de la guerra de las estrellas, el viaje a las estrellas y cómo la teletransportación es posible. Alan Aspect ganó el premio Nobel de Física por descubrir un fenómeno a través del cual existe lo que se llama entrelazamiento cuántico, efecto fantasmal le llamó Einstein, que es la comunicación de una partícula a otra a distancia. Se ha hecho experimentalmente aquí a nivel, aquí me refiero en Europa, en Mallorca y Menorca, hicieron esa teletransportación de información cuántica, donde estamos hablando ahorita, y sí se puede hacer. Entonces sí, ahí se puede teletransportar información de un lugar a otro, se puede. Física y premio Nobel, Alan Aspect, lo pueden buscar ahí, lo pueden googlear si quieren. Entonces ese es un fenómeno interesante, la teletransportación cuántica. Hay también un fenómeno que se llama efecto túnel, en el cual una partícula desaparece de un lado y aparece en otro lado. Estoy hablando de física, no estoy hablando ahorita de nada más que efectos experimentales. Entonces, ya están comprobados en la física. Los aceleradores de partículas en Europa, también hace como 5 años descubrieron el bosón de Higgs, que prácticamente es la materialización de la nada. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? Entonces, ese fundamento de que salga algo de la nada es el fundamento del Big Bang, ¿va? Del átomo primordial. ¿Y cómo se formó la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs? A través del campo de Higgs, que es la materialización de la nada. Entonces, la teletransportación, la simultaneidad, el efecto fantasmal, son fenómenos físicos que se pueden aplicar un poco a lo que uno siente cuando se está muriendo. Entonces, hay un efecto, la gente dice que se mide en un túnel, yo no lo vi, pero ese túnel, yo me pregunto a veces, ¿no será que realmente es un paso a otra dimensión? Y no lo estoy diciendo yo, eso lo leí, yo lo había pensado antes, pero nunca lo quise escribir porque no tenía fundamentos físicos para decirlo. Pero hoy se lo digo, sí hay fundamentos físicos, y Ramachandra se llama el neurobiólogo que propone eso. Él estudia los efectos de las síndrome convulsivo temporal, y él asocia eso a esa sensación de la unión con el todo. Entonces lo está investigando desde el punto de vista neurobiológico, ¿por qué es que sienten así? Y entonces quieren fundamentar la espiritualidad con la ciencia. O sea, quieren unirlas. Yo pienso que sí se va a poder. Yo creo que son parte ambas de lo mismo. Yo creo que sí. Están todavía como antagónicos. Todavía falta mucho, pero se puede. Porque entonces, si hay unos principios ya que nos lo están diciendo, vamos a suponer que sea cierto. Vamos a suponer, porque se lo va a poner así: un agujero negro agarra una galaxia entera y la desaparece. El principio físico dice que no se puede destruir la materia ni la energía, solo se transforman. Entonces, si se transforma otra cosa. Entonces, ¿a qué se transforma? ¿Y a dónde va? No puede. No. Entonces, lo que dicen es que pasa a otra dimensión. Eso. Entonces, hay un agujero negro y un agujero blanco. Estoy hablando de física. Eso se llama el principio de Einstein-Russell-Podolsky, se llama. Entonces, el agujero negro se une a un agujero blanco y eso forma un agujero de gusano. Entonces, entiéndanse que una galaxia, ¿va? ¿Cuántos miles de millones de estrellas hay? Entran en un agujero negro y desaparecen. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la teoría dice que en el agujero blanco, que está en otra dimensión, esa energía se transforma en algo y pasa a otro lado. Eso es lo físico, así como se entiende. Entonces, se cree que el Big Bang surgió de un agujero blanco, que venía de otra dimensión, digamos. Y a través del Big Bang... Y cada vez creo que son como dimensiones más elevadas o más sutiles, o no sé cuál sea la palabra. Lo que dice la física, lo que dice la física es que no puede estar aquí a la par nuestra, ¿va? Que no, lo que pasa es que no lo podemos ver. Es lo que yo le decía hace un ratito. Que es, no necesariamente, porque
nuestros sentidos están tan limitados, están tan gobernados por el miedo, por la individualidad, por la separación, que nos impide ver todo lo que está aquí en medio entre usted y yo, por ejemplo, que uno lo llama vacío, espacio. Aquí no hay nada. Mentira. Para empezar, hay señales. Usted tiene teléfono, yo tengo teléfono, ellos dos tienen teléfono, todas las señales, si somos de una telefonía diferente, todas esas señales, la música, la radio, todo eso son como líneas que están tiradas, o sea, no está tal cosa. Hay mucho en lo que nosotros llamamos vacío, en lo que nosotros llamamos silencio, pero creo yo que lo que nos aterra, doctor, es lo desconocido. Claro. El no saber, el que queremos tener control y razón de todo, entonces eso nos da como muchísimo miedo. Ahorita cuando usted hablaba de lo de la teletransportación, me hizo pensar, cuando yo era niña, que veía ese programa del Dr. Spock, que se metían en ese cilindro, aparecían en otro lado, mi corazón se me hacía, yo decía, eso es cierto. Yo sabía de niña que eso se podía hacer. Yo, de leer todo lo que usted ha leído, jamás. Yo me dejo llevar más por la locura de mi corazón, que me dice, que me guía y me dice, eso es así, sí, eso es así. Cuando viajamos a la India con mi esposo en el 2008, me enfermé horrible de la garganta, tuvo que llegar el médico al hotel a verme, a recetarme un jarabe, un antibiótico, las fiebres eran altísimas, un antipirético también para bajarme la fiebre. Estaba yo así alucinada de la temperatura, pero como estaba con mucho silencio, porque yo le había dicho en ese viaje a mi marido, no te molestes ni te lo tomes personal, pero necesito estar callada. Necesito guardar silencio. Algo me decía dentro que me tenía yo que estar callada. Entonces estaba bien acostada en la otra cama, acostado leyendo, y le digo yo, porque íbamos a lo de Sai Baba, y le digo, ¿qué es el vibhuti? ¿Qué será el vibhuti? ¿Qué es lo que sacaba Sai Baba de las manos? Y se voltea a verme y me dice, ay, Carolina, ¿y yo qué voy a saber qué es el vibhuti? Me dice. Seguía yo acurrucada y tapada hasta que me bajara la fiebre. Ya cuando me empezó a bajar lo sé, ¡ting!, como que suena una campanita que me dice, y le digo, ya sé que es el vibhuti. Y se voltea a verme y me dice, ¿qué es el vibhuti? Así me decía, a ver, loca, hablaba. Entonces le digo yo, es un simbolismo, es una representación, un recordatorio del polvo, de la nada, de la partícula, que de ahí venimos y hacia ahí retornamos. Y se me cae viendo con aquella cara de pobre loquita, ¿verdad? Casi solo le faltó hacerme así en el hombro, bata, bueno. Entonces, pero yo me quedé con una alegría de, wow, qué chilero, ya sé qué es eso. Pasaron unos días, estábamos en Nepal, ya cuando nos movimos a la India, ahí fuimos a uno de los museos de Sai Baba, y yo viendo, leyendo, todo con mi corazón y mis sentidos abiertos, respirando esa experiencia de la India que tenía muchas ganas de hacer. Cuando me encuentro en la pared, doctor, un rótulo como no era un cartel porque era de madera, pero ahí estaba pegado, y decía, en el concepto de lo que era el vibhuti, esto que yo había sabido en Nepal cuando estaba con fiebre. Entonces fui a jalar a mi marido, yo así con la boca abierta de, no puede ser. Entonces voy a jalar a mi marido y le digo, vení, lee. Le dije, lee lo que dice ahí. Es lo que usted decía, el desdoblamiento, o que una parte nuestra está, o que todas las respuestas, para mí, yo en esa oportunidad concluí en que todas esas grandes respuestas que científicos, filósofos han buscado por años, por siglos, está dentro de nosotros. Toda la información del universo está dentro de nosotros. Entonces le dije, entonces se me queda viendo, porque él sí dice que tú sos bruja, me dice, tú deberías de adivinar el número de la lotería, así salimos de pobres. Entonces le digo, no se trata de eso, no es para eso que sirve la información, pero no soy yo. Le dije, si tú hicieses el ejercicio, tú también podrías obtener esa información, porque todos somos criaturas hechas igual. Para mí, si vamos a hablar desde el término religioso, a imagen y semejanza del grande, del creador, ¿verdad? Entonces, tío, qué interesante, y uno anda tan loco buscando allá afuera todas las respuestas, y esa era la pregunta que yo le quería hacer. Después de todo lo que ha leído, doctor,
Usted dice que lee, racionaliza el intelecto, su conocimiento se ha expandido enormemente, pero que trataba de no meter el corazón. Me reí, le dije, no se ha dado cuenta nada más que el que anda dirigiendo todo ese movimiento es el corazón. Usted cree que es el cerebro, pero no, es el corazón. Después de todo lo que usted ha investigado, ¿cuánto le permite a su corazón gobernarle, guiarlo, llevarlo a la conexión con todo? La verdad, cuando usted sabe de algo, de lo mucho que lee, le hace algo tanga, así, pone atención, abrir los ojos, anotar, ojo, como que se encendieran alarma de ta. Yo lo marco en mis libros cuando leo con subrayado, importante, subrayado más un asterisco a la par del bloquecito, interesante, mira, ponle atención a esto. Subrayado con 3 bloquecitos a la par es memorízate esto, porque esto tiene esencia. Y entonces te va a ayudar a revelar otras cosas dentro de ti. Esa es la forma como yo manejo mi auto, porque yo soy autodidacta, todo mi conocimiento. Entonces, pero más allá de mi intelecto está el corazón, claro, que me dice, wow, porque yo abro la boca y abro los ojos y digo así es. Cuando Dios me revela a mí cosas adentro, dice uno, con razón que el ser humano se complica tanto la existencia. Se lo planteaba a Judith hace un rato, ¿verdad, Judith? La comprensión que me ha llevado a mí ahorita al proceso de la muerte de mi madre, los regalos que estoy recibiendo a través de la muerte de mi madre a nivel de comprensión, de integración, que si no, todo está adentro. Dejemos de distraernos. ¿Cómo eso le afecta a usted, doctor? ¿Cuánto se deja conectar por eso? Bueno, efectivamente sí, mi vida cambió muchísimo, 360 grados, 180, no sé cuánto, pero cambió muchísimo porque ahora realmente eso que leo no lo hago como la mayoría piensa que lo hago porque trato de explicarme una cosa, ¿no? Lo que trato es de compartirlo, pero para compartirlo tengo que entenderlo racionalmente, no lo puedo compartir emocionalmente ni sentimentalmente. Entonces, yo sí comparto así. Pero usted puede, yo no puedo, o sea, ¿por qué? Yo no sé, tal vez por el mismo hecho que he sido educado científicamente, digámoslo así. Entonces me cuesta que a veces una mañana estaba platicando con un amigo que es ateo ahí. Y me gusta cuestionarlo, ¿verdad? Ya le digo, mira, entonces, a tal cosa. Entonces comenzamos a divagar filosóficamente en mucha terminología, en muchas cosas, pero buscando la verdad. Entonces, yo no es que esté buscando la verdad, yo tengo la certeza, después de lo que experimenté, que ahí está la verdad. Dios es la verdad, el todo es la verdad, y todo está interrelacionado con todo. Incluso hay una teoría física, después hablamos de eso, que uno sí está conectado con el todo, físicamente. No solamente lo que yo sentí, sino que ahora ya lo entendí en física, teoría de las cuerdas se llama eso. Pero yo ahora trato de disfrutar la vida en los momentos importantes. Ya valoro lo que realmente vale. Ya no es que quiero más dinero, que quiero otra casa, que quiero un carro, no. Ni que quiero viajar. Es los momentos con su esposo, con sus hijos. Los momentos, ver un atardecer. Ahora a mí me fascina ver un atardecer. Y no es que sea romántico, ni mucho menos. Me fascina. O sea, la parte emocional de mi cabeza está conectada, como usted bien decía, y tiene razón. Yo no he dejado de sentir y siento más ahora. Soy más emotivo ahora que antes. Más sensible. Sí, más sensible. Entonces, esos aspectos espirituales busco más. Ahora comprendo que realmente ir a sentarme a una iglesia, porque yo nací en un hogar católico, me siento en una iglesia a reflexionar más que a rezar repetitivamente, ¿va? O sea, a comunicarme con Dios como me comunico con usted. O sea, tratar de compartirlo, ¿no? Yo sé, es importante repetir para el cerebro, ¿no? Pero es un propósito y es importante, no hay que dejarlo a un lado. Yo creo que es importante. Entonces, cada religión tiene sus aspectos positivos y todos en su camino a Dios tienen su religión, como sea, la que sea. No hay una mejor que otra, creo yo. Y todas son buenas. Bueno, la mayoría. Entonces, buscar esos momentos de empatía con la familia, con la parte espiritual y uno mismo, lo que usted decía, ¿va? Reflexionar para adentro. Hay un dicho en el Areófago, allá en Grecia, que dice que uno debería comenzar a entender el mundo conociéndose a sí mismo. Es lo que dice ahí hace, no sé, 3.000 años, ¿verdad?
Entonces, y es todo lo demás. Porque uno es el mundo. Entonces, el que usted dice, todo el mundo ha reflexionado sobre lo mismo. O sea, comprenderse a uno mismo, tratar de entrar en esa empatía de que no soy, como hablaba con una psicóloga hace poco, que yo no voy a cambiar el mundo. Entonces, la resiliencia es importante para aceptar que uno no lo puede cambiar. Aunque uno sí puede cambiar. Y uno comienza por uno. Yo digo a mi hija también, yo comencé un proyecto que gracias a Dios lo logré. Y eso me hace a mí sentirme satisfecho que hice algo para cambiar la vida. Y como dice mi hijo que es Boy Scout, hay que dejar el mejor del mundo con lo que uno vino. Lo entiendo y así es. Pero ha oído la frase que dice, doctor, nada ha cambiado, solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo ha cambiado. Sí, también es cierto. Es el único cambio que tenemos que hacer es en nosotros, pilas que somos para saber qué es lo que Chana, Juana y Perencejo deben hacer. Pero esos son puros distractores para no hacernos responsables de nosotros mismos. Sí. Cambiamos nosotros, cambia nuestra forma en que vemos el exterior. Entonces, ahí es donde cambia el mundo. Claro, y hay que comenzar por algo, ¿eh? Entonces comenzar con uno es lo más importante. Y poco a poco pues esperamos que... Yo se lo decía también hace poco a mi esposa que a mí me agradaba mucho lo que había hecho un señor ahí en la zona 1, que había comenzado a sembrar árboles en las aceras y que después se volvió moda y que creció muchísimo. Entonces esa persona cambió su mundo, porque vivía en esa área de la zona 1 y él quería ver más bonito su calle y sembró árboles ahí y entonces todos comenzamos a aprender un poquito de él y a sembrar más árboles y así es como vamos a ir cambiando, porque entonces el humano está predispuesto cerebralmente a tener esa comunicación y tratar de semejar lo demás. Entonces las células en espejo tienen que ver con eso. Pues entonces cuando usted bosteza, bostezo yo y bostezamos todos los demás. O cuando se ríe usted, me río yo, no río yo. Entonces todo eso tiene que ver con eso mismo. Pelea usted, pelea yo, peleamos los demás. Sí, exacto. Entonces todos nos ponemos a pelear una guerra, igual va. Entonces hay cosas buenas y cosas malas. Entonces debemos de aprender a discernir qué es lo que realmente vale la pena y es eso. Y como usted bien dice, es el amor y la empatía y el ágape, diría yo, más que el amor en general, porque también se puede malinterpretar a veces. El amor ¿no? ágape. El amor ágape, sí. Entonces eso es lo que debemos de... Entonces mi vida sí cambió. Entonces ya ahora yo... trato de buscar esos momentos importantes y además la búsqueda esa de la verdad, si quiere verlo así, no es tan apasionante ni tan obsesiva como antes, ya le bajé. ¿Cómo ve la muerte? ¿Cómo espera usted la muerte? Es que lo que pasa es que yo tengo la certeza que sí sigue... O no, pues el que su cuerpo descese, pues, o sea, que el cuerpo se va a quedar aquí. ¿Cómo lo ve ahora eso? El acabar, que se acabe. Donde está metido, que se acabe, ¿verdad? no se va a acabar. Acabarse tiene, digo sí, pero fíjese que no se acaba, porque lo va a contar. Bueno, pues es que esto se deja de latir, se va a la tumba, se vuelve polvo. Mire, pues, una cosa que me gusta es reflexionar sobre eso de la alquimia, ¿a usted? Porque hace muchos años decía la gente que podía hacer oro a partir de los elementos, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese principio, que sabían que se podía hacer oro, pero no sabían qué necesitaba. Entonces ahora yo le digo a usted, se puede hacer, pero necesita el hidrógeno y el helio y una estrella y la fuerza de una estrella para hacer el oro. Porque el oro vino de otra estrella, ¿va? Y nuestros componentes, el carbono, el hierro y todo lo demás, el oxígeno y todo lo demás. Dentro de nosotros. Entonces, esas partículas vinieron de una estrella, digamos, ¿va? Que se fusionó para formar carbono y oxígeno y todo lo demás, que se quedará aquí, los elementos primarios, del hidrógeno, el helio y todo lo demás, y toda la tabla periódica. Entonces, ¿estamos conformados de polvo de estrella? Sí, lo dijo Sagan, no lo dije yo. ¿Y vamos a regresar al polvo de estrella? Sí, porque cuando se acabe el planeta, que se va a acabar algún día, ese polvo que está formado aquí se va a ir a otro lado, ¿ah? Entonces no nos podemos desaparecer porque sí, sino que las partículas en algún momento van a pasar en otro lado y van a seguir en otra forma, tal vez no como partículas de un cuerpo, pero sí como partículas de algo. Entonces, esas partículas vendrían a ser el alma. Pues es que el alma, según entiendo yo ahora, lo creo yo entender, es la conciencia, digamos. Entonces la conciencia yo creo que es más energía que materia. Por los principios que estoy hablando de la simultaneidad y todo lo demás, la materia no lo puede hacer, la energía sí. Entonces si la energía lo puede hacer, y eso fue lo que yo sentí. Que es la que se transforma. Ajá, entonces si la energía no se puede destruir, es por ejemplo, la televisión de los años 40, las películas de Hitler, irán por la Vía Láctea saliendo hacia otra galaxia ahorita. Entonces esas ondas de energía ahí van. Si hay una televisión allá en Andrómeda, la van a poder ver. Entonces, igual pasa con el Big Bang. Cuando la radiación de fondo de microondas explotó, esa radiación se vino para acá, no se destruyó, ¿eh? Entonces se transformó. Entonces ahora la estamos recibiendo aquí como señal de interferencia en la radio, en la televisión. La emisión de ondas de microondas del Big Bang. Entonces la energía va a seguir. Porque trato de decirle que, por ejemplo, la energía va a continuar ahí, va a seguir. Las ondas de radio aquí se van a ir para el espacio y se van a saber a dónde, pero van a seguir, no se destruyen por principio físico. Entonces, sea lo que sea la conciencia, no se va a destruir. Ahora, la pregunta es,
¿va a regresar como polvo estelar al infinito? ¿O va a regresar como onda de energía a través de un agujero negro y un agujero de gusano a otra dimensión? No sé. En mi corazón me dice estos segundos. Vaya, entonces esos segundos, cuando uno se mira que pasa por un túnel, yo me pregunto, ¿no será que la conciencia en su concepción energética está viendo un túnel y un agujero de gusano o un agujero negro que permite el paso a otra dimensión? Yo lo había pensado, pero nunca lo había dicho. Pero ahora le digo, Ramachandra en el libro de Michio Kaku lo dice. ¿No será que eso es lo que está pasando realmente y yo no lo entiendo? Y no me gusta decirlo, pone ahí en el libro. Porque la gente va a pensar que yo no soy científico, y yo sí soy científico. Entonces él atribuye ese paso de la energía por el agujero negro hacia el agujero blanco a otra dimensión. ¿Será lo que la gente, que muchos han descrito que les pasa cuando estuvieron como en el umbral de la muerte y que vieron el túnel, la luz y que no querían regresar? Pues eso es lo que yo creo, porque uno lo que mira, bueno, porque lo que los libros que yo he leído, que la gente dice que mira una luz al final del túnel, ¿no será esa luz realmente la otra dimensión, digamos? ¿Puede ser eso? Sí, puede ser. O sea, físicamente no es imposible. ¿Ese tubo de gusano que dice usted? El agujero de gusano. Entonces, el agujero de gusano es un fundamento físico, no es invención mía. Se llama el Einstein, Podolsky, Rosen, se llama la fórmula matemática. Y eso es un concepto físico, el agujero de gusano, es un concepto físico. Entonces, Ramachandra, que es un neurólogo, dice que eso puede estar pasando en las personas que dicen sentir el paso a través de un túnel. Pero él no lo quiere decir, porque, bueno, ya lo escribió, y lo dice. Porque él dice que van a sospechar que él no es científico, pero él sí es científico. Entonces se basa en eso, y Michio Kaku, que es físico, dice que es cierto. Pues ¿sabe qué me encanta? Cuando Dios se vale de los científicos, o sea, de los médicos, así como se valió de usted, de Brian Weiss, que son súper la ciencia y no hay nada más allá de eso. A ver cómo venga para acá, papayito, venga, y me lo doblo las rodillas y lo pongo para que usted vea y amplíe su mundo de cómo es la cosa. Y esa resistencia al principio porque creen que están poniendo en tela de juicio su profesión. Los van a dar de locos, de, uy, no, este sí, de verdad, oremos por él porque ya chusemió, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y no, o sea, me encanta Dios que haga eso, que se valga de personas para que puedan desde la ciencia buscar en la ciencia la validación de esa experiencia que no tendría otra explicación. Es como sucede cuando un médico desahucia a un paciente y hasta se da el tupé de decir que le quedan semanas, horas o meses y resulta que el señorcito o la señora viven años todavía. Fíjese que ese es un buen tema y me gustaría recalcar sobre eso porque hace poco alguien me lo preguntó en una conferencia. Yo cada 2 veces hago una actividad de libro. Yo invito a filósofos, teólogos y de todo un poquito. Entonces alguien me preguntaba eso. Yo como cirujano que fui y que soy todavía, tuve a cargo un intensivo. No voy a ir al hospital porque voy a contar unas cosas que no mucho. Okay. Entonces estuve en un intensivo, manejando un intensivo de alta complejidad. Y era la época de la guerra. Entonces uno tenía que decidir a quién le quitaba el ventilador y a quién no se lo quitaba, en base a las probabilidades de vivir. Entonces las mismas necesidades y la misma objetividad médica, si lo quiere ver así, lo hacía uno determinar y tomar el papel de Dios, digámosle. Y era también un poco intuitivamente, entonces yo lo hacía pues porque estaba entrenado para hacerlo, o sea, yo tenía que ser objetivo. Entonces viene un señor que tiene aquí 90 años y viene un patojo herido por una bala de 18 años y tiene más chance de vivir de 18. Se lo quita. Entonces le quito el ventilador a ese y se lo pongo al otro. O sea, pensar lógicamente. Entonces alguien me preguntó, ¿ahora qué harías? Entonces yo le dije, mira, yo ahora no desconecto a nadie. Porque yo no sé si me está viendo desde arriba, no sé si está muerto. Entonces el concepto de muerte ahora para mí varió enormemente porque ya no es que tenga muerte cerebral, que es lo que dice la medicina. Usted puede estar con muerte cerebral y retornar su conciencia al cerebro muerto, digamos. Pueden pasar días, horas, semanas, años incluso, y la gente ha regresado científicamente comprobado. Entonces, yo no puedo determinar eso. Entonces, ¿y se habilitan nuevamente como vida? Sí, vuelven a vivir. O sea, ¿cómo vuelven a vivir? Es diferente. Entonces, yo le decía el caso de Stephen Hawking. Ese señor estuvo con una neumonía hospitalizado en Inglaterra, aparentemente con muerte cerebral. Le preguntaron a la esposa si lo desconectaban. Y dijo, no lo desconecten, déjenlo ahí. Y después regresó de todas sus cosas y se volvió el escritor que es ahora, ¿va? El físico que es ahora, cuadrapléjico. Él es cuadrapléjico, no puede ni hablar, habla a través de una computadora. Y no se puede mover, lo que más mueve son los ojos. ¿Quién no va a decir, saben que estoy cuadrapléjico?
Como también pasó una vez también cuando era cirujano, que un karateca se golpeó el cuello y quedó cuadraplégico. Entonces nos estaba pidiendo a todos que lo desconectáramos. Al fin alguien lo desconectó, que no fui yo. Entonces, este señor que estaba cuadraplégico, si lo hubieran desconectado, se hubiera muerto. Sin embargo, ahora, ¿cuántos libros ha hecho? ¿Cuántos documentales ha hecho? ¿Cuánta investigación de física profunda ha hecho? Entonces, eso es lo que yo le digo. Yo no puedo ahora tomar una decisión así, que la tome otro. Yo no. ¿Por qué no puedo determinar eso? Yo no sé. Uno no sabe qué va a pasar. Eso que uno dice, tiene 99% de probabilidad de morir en un mes, eso es mentira. El 100% es la persona que está ahí. Yo he visto gente que está desahuciada vivir más de 15, 20 años, y he visto gente sana que se muere en un instante en la regadera de su casa. Entonces ya eso mismo me ha creado ese respeto a la vida. En el 94 fue su accidente aéreo. ¿En qué año fue el infarto? 10 años después, en el 2004. 2004. ¿Había ya un trecho de investigación entre el 94 y el 2004? No, hasta después del infarto. Sí, porque entonces yo pensaba, la primera vez pensé que era por efectos cerebrales de trauma. De hipoxia cerebral, me hizo ver cosas, me imaginé un montón de cosas y es mentira. Así pasé esos 10 años. Después ni atención le puse. O sea, yo estaba estudiando en México otorrino, entonces yo regresé a México a estudiar otorrino y eso era lo que me dedicaba, 100%, no pensaba en otra cosa. Y se me olvidó, la verdad. Pasé los 10 años y ya no le puse atención y lo dejé pasar y dije, nunca lo conté. Porque ¿para qué? Decía yo, ¿no? No dice que soy loco, mejor no. Entonces no lo conté nunca. Pero la segunda vez, ya como usted acaba de decir bien, pues mira, ¿sabes qué? Despertaba, algo así sentí como que me pasó. Entonces dije yo, no, entonces aquí hay algo, o sea, no es así nomás. Entonces tengo una certeza de que hay algo después de la vida, sí, estoy convencido. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿vos crees en Dios? No, yo sé que Dios está ahí. Entendiendo a Dios por todo, no todo. Un Dios que castiga, un Dios que no. O sea, un Dios diferente, o tal vez un Dios más grande de lo que uno puede imaginar. En el libro puse al final, Dios es más que el bien y el mal, más que cualquier concepto filosófico, científico o teológico que intente definirlo. Y lo puse espontáneamente, no lo puse repensado. O sea, al final voy a terminar con esto. Y ahora, conforme he estado buscando el concepto de Dios, más lo verifico. Entonces, es lo que le digo, toda la información, esa inspiración, ese escribir fluido, vino de dentro. Sí. Y usted está necesitando confirmar lo que ya le vino de dentro afuera, porque como es científico y no quiere que lo tachen de loco, necesita demostrarle a los que son científicos, porque como usted hay un montón de gente. Claro. Como hay otros, como yo, que se dejan llevar más por el corazón, por la sensación de, no sé de dónde fregados yo sé las cosas, pero yo solo sé que recibo la información, pero es una forma de recibirla con certeza. Uh-huh. Que uno dice, ni me pidas explicaciones, ¿me querés creer? Órale, y si no me querés creer, claro, también, tu libre albedrío, pero son cosas que a veces no encuentra uno las palabras para escribirlas. Yo sí le pido a Dios y le digo, Padre, permite por favor que sean cada vez más y más y más personas las que se hacen conscientes de ti, para que te puedan encontrar dentro, para que los podamos ver fuera, te podamos ver fuera y dejemos de sentir que estamos separados. Entonces, ¿en qué yo puedo apoyarte en esto? Haciéndome cargo de mí. O sea, la parte emocional, la trabajo con terapia, la parte espiritual en una profunda conexión, cada vez más conectado con Él. Cada vez me resuena más la frase de, si tuvieses la fe del tamaño de la semilla de una mostaza, le podrías decir a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Nosotros podríamos decir ahorita, como hacía Sai Baba, ahorita yo quiero sacar un anillo de oro de los quilates que sean, de la forma que sea, hacer así y generarla aquí en mi mano, porque sí podemos, no creemos, nos da terror pensar que podemos hacer eso. ¿Qué gana? Nuestro miedo. Entonces seguimos metidos en este mundo limitado. Sí, el problema es ese, que los mismos paradigmas, uno cree en los paradigmas. El problema es ese, que uno cree que uno no puede salir de los paradigmas, uno cree que es lo que tiene que ser. Pero como uno se va dando cuenta que los paradigmas son buenos, en realidad, creo yo, para que uno se ambiente y uno se adapte al medio ambiente. No esté tan loco, digo usted. Exactamente, no sería peor, ¿va usted? Porque como dicen algunos, es que la religión es la que creó la moral. No, la moral es innata. Entonces hay un componente innato, genético, y que durante la evolución se fue desarrollando hasta formar al hombre, y el hombre nace con una predisposición genética, pero lo moldea
con el medio ambiente. Entonces ya viene ahí la familia, la mamá y todo. Ahí es donde se empieza la cosa. Ahí está el problema. Pues, ahí es donde se acrecenta el olvido. Sí, porque en el fondo sí sabemos quiénes somos. Claro. ¿Verdad? Entonces, si hay una mala influencia, tiene un rechazo social, tiene una falta de empatía con la familia, con la madre principalmente, y viene una mara y lo adapta como un hijo a la mara, ¿a quién va a querer? A la mara. Se adapta a la forma de la mara, al pensar de la mara, al sentir y el actuar de la mara. Porque siente empatía con la mara. Si no tiene que comer, y va aquí, le van a dar de todo lo que quiera, de drogas y lo que usted quiera. Entonces él siente empatía con la mara. Entonces pertenece, pone la valor a que es mejor vivo 5 años bien, y aunque me mueren, que me valean, dicen ellos. Y lo hacen, y saben que están haciendo mal, ¿verdad? Porque es otra cosa también. Si uno puede discernir entre el bien y el mal, sí discierne uno entre el bien y el mal. Ahora, que uno venga predispuesto genéticamente para ser un asesino, también es cierto, porque hay componentes también de buenos y de malos. He leído de eso. Y eso también, entonces, hay un científico que está estudiando los componentes de conectores que le decía, en los sociópatas, que hay una relación entre la atrofia cerebral frontal y la sociopatía, psicópatas asesinos. Y él encontró que él tenía esa anomalía. Sin embargo, el medio ambiente lo había moldeado para que fuera un científico. Entonces, el medio ambiente sí influye. Puede convertir un asesino en científico y puede convertir un científico en asesino. Entonces, el factor ambiental, medioambiental es sumamente importante, tanto como la genética. Porque genética también hay buenos y malos, ¿verdad? El gen MAO-A es un gen que predispone a la agresión y a la maldad. ¿Y se puede medir en un examen de laboratorio? Sí. Estaba leyendo unos artículos ahorita en Holanda. Hay una familia vamos a ponerlo así, ¿verdad? Una familia de malos, digamos. Entonces, esa familia de malos, las mamás estaban preocupadas porque de 5 o 4 eran malos, asesinos, violadores, ladrones y no sé qué. Entonces le pidieron a un genetista que investigara a su familia. Lo investigaron y así comenzaron a descubrir que había un gen que se llama MAO-A, que es de la monoaminoxidasa, relacionado con la serotonina a nivel cerebral y que predispone a la agresión. ¿Hay bajos niveles o inexistentes niveles de serotonina? Puede variar. Entonces ahí viene la genética y la epigenética. Entonces la genética, usted viene predispuesto con el gen MAO a ser asesino, digamos. Pero si su familia le logra promover la empatía, el altruismo y la caridad y el amor en su familia, en su religión, en su sociedad y en su círculo cercano, usted no va a desarrollar el gen MAO. Pero si usted al contrario no trae gen MAO y vive en un entorno patológico, lo jala para el otro lado. Es una interconexión de factores realmente que influyen. Entonces, ese es... Tengo que hacer otra pausa nuevamente. Estamos conversando con el doctor Otto René Santiso Fión, autor del libro Desde el umbral de la muerte, contándonos su propia experiencia de toda esta búsqueda para poder ir más allá de la comprensión al encuentro con el todo, con la verdad. Dudas, comentarios vamos a atender si las hubiese ahorita al regresar de la pausa. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de regreso con nuestro invitado, el doctor Otto René Santiso Fión, autor del libro Desde el umbral de la muerte, donde él narra su propia experiencia. Dice Blanca, buenas tardes, muy interesante el tema que están platicando. Mi pregunta es, ¿por qué será que le tenemos miedo a la muerte? Y según dice usted que la experiencia que tuvo con la muerte, se siente mucha paz. Feliz tarde y bendiciones. Bien, tenemos miedo a la muerte porque desconocemos lo que sucede realmente. Pero lo que yo le puedo contar es que no es nada de temer. Incluso cuando tuve el accidente de aviación, todavía alcancé a ver la montaña que se acercaba a la avioneta. O nosotros a la montaña, mejor dicho. Y el primer golpe lo medio sentí. No se siente nada. Se siente como que lo desconectaran a uno. Cuando me dio el infarto, así sentí, o sea, yo me levanté, fui al baño, luego regresé al cuarto, abrí la puerta corrediza de la casa, de la ventana, para salir al balcón. Y sentí como que se apaga la televisión. No sentí dolor, ni miedo, ni mucho menos. Entonces uno entra en esa etapa donde se apaga todo. Pero en un momento determinado uno comienza a ver lo que le estoy contando, que uno se mira desde arriba. Pero no da miedo.
no da miedo, o sea, solo da como que curiosidad, incertidumbre, que hay algo tirado ahí. Entonces, si estoy tirado ahí, ¿cómo estoy aquí? ¿Qué está pasando? Es una incertidumbre, pero sin una emoción fija, digamos. Hasta que uno realmente comienza a sentir la paz, esa comunicación con el todo, esa hierofanía, esa sensación. Fuera del cuerpo. Sí, entonces, esa percepción es cuando uno comienza a sentir algo, pero no es nada comparado con lo que uno puede haber sentido aquí. No tiene comparación, o sea, multiplique el mejor momento de su vida por 1,000 millones de millones y millones y millones durante 10 años, 10 millones, elevado a una misma cantidad, y eso no va a ser nada comparado con lo que uno siente ahí. Es demasiado, o sea, es una sensación que no se puede explicar. Pues yo le decía a mi editor que yo no lo podía explicar. Incluso estuve investigando eso de la filología y los conceptos los conceptos escritos del lenguaje, y hay un filósofo que se llama Wittgenstein que dice que realmente el lenguaje tiene un límite, y ese límite no se puede pasar. Entonces los conceptos están relacionados con el lenguaje, hasta donde el concepto cabe en la mente de un hombre. Entonces yo no puedo hablar de algo que no entiendo, ¿va? Ni que está más allá de eso. Entonces es lo que pasa aquí, que uno se salió de los límites del conocimiento, o de la comprensión, o de la capacidad humana. Singularidad se llama en física eso, cuando ya uno no sabe qué pasó atrás del Big Bang, o qué pasó atrás de un agujero negro, o qué es la materia y energía oscura del universo. Eso no se sabe qué es. Entonces, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Bajo qué fórmula matemática si no sé ni qué es? Entonces, eso pasa cuando uno se está muriendo. Y pero creo no da que miedo. Es una limitante también que tenemos como humanos, que a todo le queremos encontrar sentido y explicación. Sí. A todo. Sí, entonces no hay que tener miedo. Yo creo que hay que aferrarse, tener fe, asistir a su espiritualidad, la que cada quien quiera tener, o que decida tener, o que la espiritualidad que adquirió cuando nació, que heredó en ese caso. Hay que adherirse porque realmente es una forma más fácil de entenderlo. Si uno lo quiere buscar por su cuenta es más difícil, uno tiene que leer mucha filosofía y tratar de encontrarse uno a sí mismo, que no creo que sea imposible. Yo creo que sí se puede, pero es más difícil. Entonces, si uno se entra dentro de una espiritualidad, la que usted heredó, va a ser más fácil. Entonces, yo, por ejemplo, ahora digo, a mí no estoy en contra de que las religiones se hagan de diferentes formas, aunque las religiones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo lo que hace el humano. Todo el humano hace cosas buenas y cosas malas, incluso la religión también. Y no es la religión, es la persona que representa la religión, o el hombre que decide enarbolar la bandera de la religión para botar un edificio, o para hacer la paz, o para ir a ayudar a gente muy necesitada en el África o en la India, como la Madre Teresa. Entonces, cualquiera enarbola la bandera para lo que quiera hacer. Pero el que hace el bien y el mal es el hombre, no la religión. Entonces, yo creo que cualquier religión que quiera uno adoptarla o heredarla, pues hay que llevarla. Le va a ser más fácil entender todo. Vivirla de verdad. Esto es otra cosa, ¿va? Una cosa es que yo lea la Biblia, otra cosa es que yo haga lo que dice la Biblia. Una cosa es que yo lea el Corán y otra lo que dice el Corán. Entonces ahora, aprovechando un poquito de publicidad, voy a hacer una actividad el 23 de julio en la Feria del Libro. Invité a un musulmán, a un cristiano y ¿A qué hora, doctor? A las 4 de la tarde, el 23, en Filgua, en el Salón Carrera, María Carrera, algo así. Entonces invité a un cristiano, un musulmán y a un judío. Entonces los invitamos para hablar sobre esos vínculos comunes del amor, de la caridad, de la empatía, que es lo que es más fácil de entender. Porque el concepto del ser es un poquito más difícil y el de Dios no, digamos. Pero se puede entender. Yo por lo menos trato de argumentarlo desde el punto de vista científico para que la gente para que sea más accesible, ¿verdad? Por supuesto que busco palabras que se entiendan, no puedo hablar de algo. Usted lo busca para conquistar gente que como usted con mentalidad original científica no lo hubiese aceptado a menos que se hubiese dado la tarea de todo lo que ha investigado. Incluso en el libro puse ahí que yo se lo dedicaba a muchas personas, pero fundamentalmente a los que no creen, para que duden, porque ese dudar ya los va a hacer recapacitar. Y estoy seguro que si realmente leen lo que deben de leer y no suponer lo que medios le contaron, y leen y profundan y investigan como debe ser, te van a dar cuenta que existe algo ahí. Ok, dice alguien más, felicitaciones, excelente programa, saludos al doctor Santiso. Mi pregunta es, para el doctor, ¿qué piensa de la reencarnación? Gracias, saludos, Gladys. Bueno, en el libro hablo sobre unos estudios científicos que se hicieron. Stevenson se llama el investigador, sobre personas, sobre todo en la India, que referían, que habían vivido en otra época y que tenían referencias científicas, vamos a llamarle. Entonces tenían el nombre de un rey, tenían la moneda que utilizaban, tenían cosas así. Y después de varios estudios, más de miles de casos,
él concluyó que sí había alguna forma de conocimiento del tiempo pasado, digamos. Entonces, la pregunta ¿es realmente una encarnación? ¿Es una transmigración del alma? ¿Es una interconexión cuántica del cerebro a otras conciencias? ¿Qué es? No sé. Pero fundamentalmente el fenómeno sí se puede dar bajo el renglón de investigación científica, que fue lo que hizo Stevenson. Y ahí están los estudios, y ahí están los análisis, y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, unos dirán que es la reencarnación, pero ¿la reencarnación de qué? ¿Será que es la conciencia universal que se manifiesta otra vez y tiene algo de conocimiento de lo anterior, como el Dalai Lama, que ellos escogen por eso, comienzan a hacer una investigación para saber si realmente es una reencarnación o no, y lo hacen bajo cánones científicos, y por eso que lo deciden ser, por eso que el Dalai Lama, lo vuelven a encontrar, digamos. Sí, entonces él dice, bueno, yo jugué con el juguete, no sé, Nintendo hace miles de años, y aquí a 50,000 años. Y dice, yo jugué Nintendo, dice alguien en 50,000 años, entonces investiguemos si había un Nintendo. Entonces, ¿cómo es que sabía? Lo comienzan a investigar y deciden hacerlo. Entonces, el fenómeno existe. Tal vez tienen acceso a los registros akáshicos de ahí. Pues algo a hacer. ¿Qué es exactamente? No sé, pero la posibilidad existe, y los estudios existen, y el fenómeno hay que estudiarlo. Ahora, yo creo que posiblemente hay una interconexión de información que lo puede llevar a eso. Es lo que yo creo. Pero el fenómeno sí se da y sí lo han investigado. Entonces ahora va a falta averiguar qué es lo que pasa. Ok, dice alguien más. Buenas tardes, abrazos para ustedes. Todos tenemos una noción de la muerte. Cuando alguien muere, nosotros nos quedamos y algo concebimos de la muerte. Ahora su invitado, que ha estado cerca de la muerte, ¿puede describir cuál es la muerte? ¿Qué es lo que muere? ¿Es algo más que el final de la vida? Gracias. Bueno, sí, realmente la muerte es un paso, es una parte de la vida misma. Si no hubiera vida, no habría muerte. Entonces van concatenados una cosa con la otra. Es parte de la vida. No hay que temer porque realmente sigue algo. ¿Qué es lo que sigue? Lo que no sabemos a ciencia cierta. Yo lo que percibí es que era una paz inefable. Yo no vi un paisaje así como algunos dicen, pero sí sentí esa paz. Entonces, esa paz, si uno pudiera elegir, por lo menos a mí no me preguntaron si quería regresar o no. Algunos dicen que pueden regresar, pero yo no. A mí solo me regresaron. Pero si yo hubiera podido elegir entre quedarme ahí o regresar, hubiera preferido quedarme. Estaba bonito. Sí, es que no se puede explicar la sensación, ¿verdad? Entonces, uno está en otro estado, realmente es otra forma de concebir la realidad que no tiene comparación con nada, absolutamente nada que usted haya podido percibir en esta vida, por decirlo de alguna forma. Yo creo que a quien tiene miedo a la muerte propia o la muerte de un ser querido, yo le propondría revise sus apegos. Exacto. Revise sus creencias del amor, su deseo de poseer, su miedo a perder, o sea, que le sea arrebatado algo. No cree de verdad que hay más allá después de eso. Yo creo que lo que se vive después de salir del cuerpo es superior por mucho a esto que estamos viviendo. Así nuestra vida sea linda, bendecida, abundante, maravillosa. Creo que lo que viene después de que se quita el cuerpo es superior. Sí, incluso yo quería comentar una cosa. Cuando uno está en esa transición, digámosle, ¿va? El umbral le puse yo porque realmente no creo que sea la muerte completa, porque si no hubiera regresado. Pero es un umbral, es un intermedio, digamos. Uno hace una revisión de la vida, digamos. Entonces uno puede ver su vida en un instante, toda. Y está como reviviendo partes importantes de su vida. Pero cuando uno las revive, las vuelve a vivir y uno se da cuenta del efecto de los actos que uno hizo. Por lo menos yo no he hecho un mayor acto malo, digamos. Tampoco soy perfecto, por supuesto. Pero yo me pongo a pensar, si yo percibí lo bueno que hice de ayudar a una persona X, entonces la gente que hace mal no se quedará en ese ínterin con un remordimiento de conciencia moral, porque ya no tiene cuerpo, ¿va? De los sentidos o las sensaciones que percibió, por ejemplo, la madre que perdió a un hijo en un asesinato. Y si yo lo maté, yo voy a percibir lo que la madre sintió cuando murió su hijo. Me pregunto, no sé. Entonces, si en ese ínterin no hay espacio y tiempo, porque es un espacio y tiempo diferente, como que hubiera una atemporalidad, le llamaría yo. Y si uno se queda ahí, digamos, de que empantanado en ese momento, durante toda la eternidad, ¿no será realmente ese un sentido metafórico del infierno? Porque el infierno no son fuegos, ni diablos, ni tridentes, ni nada de eso. Pero ese remordimiento de conciencia, en ese tiempo que uno se queda ínterin, digamos, sin pasar a lo otro, ni quedarse aquí,
se queda como atado a la tierra, digámosle, ¿va? Por decirlo de alguna forma, en sensaciones y emociones. ¿Podrá ser eso lo que se concibe como infierno? A mí se me ocurre pensar que todo aquello que nos produce infinito malestar, que nos saca de nuestro centro, que nos desconecta del amor, es infierno. Y lo vivimos así, aquí, en cuerpo, presentes, aquí, ahorita. Sí. ¿Cómo reacciono ante una cosa? Me hace sentir en el infierno o en el cielo. Sí. No necesito desaparecer del cuerpo para irme a un otro estado más infernal. A lo mejor si por porcentaje me la pasé aquí más en estado infernal, muy probable que cuando yo salga del cuerpo siga en otra dimensión, en otro estado parecido, pues. Claro. Sí, también pienso que también parte del infierno es vivir aquí, porque vivir en ese contexto problemático que hay en todos lados y tantas guerras y tantos problemas es parte del infierno. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. ¿Nos repite la fecha en la que va a tener su actividad? Es el 23 de julio, el domingo, el último día de la feria de Filwa, a las 4 de la tarde. ¿En dónde? En Majadas, va a ser en el Fórum Majadas. Y vamos a tener unos invitados especiales, como les contaba, un judío, cristiano y musulmán. Es gratis. Lo único que tendrá que pagar es la entrada a Filwa, que creo que son 5 quetzales lo que cobran en la entrada. Pero la actividad es gratis. Ok. Pues muchísimas gracias, doctor, por venir a compartir con nosotros su experiencia, su búsqueda y su conocimiento. A usted muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.